buenas tardes, Aníbal Pereira. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Néstor. Un saludo para Frío, ti, para toda la gente de Andares. Un gustazo otro martes estar conectado por acá. frío en el sur del país, no sé dónde andás vos, pero acá hace frío. Estoy en el este del país, estamos en Rocha. Hoy andamos acá por Rocha. Este, Bueno, Andamos por acá y está fresquito, exactamente. Ayer un 1 de mayo muy soleado, muy lindo. Este, ¿estuviste en alguno de ellos? sí, el sábado 30 de abril estuvimos en la celebración del Día del Trabajador Rural que se hace acá en Rocha, en una zona rural de la zona de Siete Cerros, unos 40 kilómetros de la capital, sobre la zona de la Ruta 15, rumbo al norte del departamento, antes de Velázquez. Y ahí ya hace unos años que se conmemora y se junta peonada de la vuelta, productores, y es más bien una jornada de celebración del Día del Trabajador Rural, que también se está haciendo en muchos departamentos también, la celebración de ese día que a partir del 6 de noviembre del 2012 se promulgó a través de la ley número 19.000 el día que reconoce al trabajador rural. Yo recuerdo claramente, porque estaba en el Parlamento cuando se votó la ley, a instancia del diputado de Florida y Óscar Groa, fue el proyecto de ley que se presentó en diputados, y es bueno recordar los fundamentos por los cuales se aprueba una ley. Una ley establece derechos, ¿no? Entre otras cosas. En este caso, al celebrar y a reconocer el Día del Trabajador Rural, porque eso establece la ley también. Fue posterior a la aprobación de la jornada de 8 horas en el campo, que también fue una ley muy discutida. Recuerdo al actual presidente de la República ironizar en el debate de la Cámara de Diputados, diciendo si se iban a poner relojes en la portera de las estancias, sabiendo que con ese fundamento se estaba saliendo del centro de lo que significaba el reconocimiento de las 8 horas. Entonces, el actual presidente de la República, hay que ver las actas del Parlamento, una joyita. Este, y eso nadie desconoce, que un trabajador rural no tiene hora, que si hay lluvia tiene que salir, si hay una vaca que está pariendo y está atracada tiene que salir, este, y hay helada y parieron las ovejas, hay que salir a ver para que no se muera la corderada, todo eso sabemos, pero una cosa es que la tarea no tiene horario, otra cosa es que se le reconozcan los derechos por trabajar las horas que le corresponde y se le pague lo que corresponde como todo trabajador. La historia también siempre tiene respuestas magníficas en ese sentido, porque también don José Valle Ordóñez pudo aprobar en el Parlamento la ley de 8 horas, pero le quedó en el debe las domésticas y los peones rurales. Ahí también los sectores conservadores de la época, que mucho tienen que ver con los actuales, hay parentescos claros que se mantienen en el tiempo, también dieron batalla y ahí tuvieron suerte. Hubo que esperar 100 años, 90 años después, para que un gobierno democrático estableciera estos derechos. Y esta ley que establece la jornada, reconocimiento de tener un día libre, como tienen muchas ramas de trabajadores, hubo 3 proyectos de ley. Recuerdo perfectamente, 3 proyectos de ley. Yo estaba en la Comisión de Constitución y Código cuando se discutió el proyecto de ley. El proyecto de ley que presentó Álvaro Vega y Óscar Gruma, este que yo te decía, que tomaba como referencia el 30 de abril las primeras organizaciones de trabajadores rurales, donde se organizaron los peones de los tambos en una movilización y en una huelga a mediados del siglo XX, en Florida fundamentalmente. Por eso esa fecha, del 30 de abril. Hubo 2 proyectos de ley que se presentaron para aprobarse en conjunto y definir otros días como el día de la celebración del trabajo rural. Un proyecto de ley que presentó el diputado en su momento por Tacuarembó, Julio Cardoso, actual presidente del Instituto Nacional de Colonización,
que propuso como fecha en su proyecto de ley que presentó el 23 de diciembre. El 23 de diciembre era la fecha y el fundamento era, porque era antes de Navidad. Entonces, agarrar en esa fecha que se junta la familia, ese era el fundamento para determinar el Día del Trabajador Rural. Y el otro proyecto de ley lo presentó el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que propuso en septiembre, a mediados de septiembre, y el fundamento del proyecto de ley para establecer ese día como el Día del Trabajador Rural era que coincidiera con la Rural del Prado. Ese era el fundamento en el cual, digamos, quería contemplar ese proyecto de ley. La mayoría de la Cámara votó el proyecto de ley que habían presentado el diputado de Florida y el diputado que integraba la Comisión de Trabajo. Y esa es la fecha. A veces es bueno rememorar determinados hitos y en este caso lo previo a una aprobación de la ley que determinó la jornada laboral del descanso para el trabajador rural. El primero... Que van pasando y uno no las recuerda, a veces no las graba como debería grabarlas en el cerebro y quedan ahí y se olvidan. Y yo creo que tengo un ejemplo interesante, sobre todo los fundamentos por los cuales se establece un día feriado para una rama de trabajo y los conceptos. Poner que esté libre para ir a la Rural del Prado, él fue el que planteó el presidente de la República, ¿no? Hay conceptos muy diferentes, con la fecha del 30 de abril, que fue una movilización reclamando derechos de los trabajadores, un trabajo que es muy aislado, que es muy difícil juntarse, ¿verdad? Y los derechos, si no se pelean por quienes necesitan mejorar sus condiciones, ¿quién los va a pelear? Entonces, las 8 horas, el reconocimiento de las 8 horas laborales no fueron negociaciones fáciles para conseguir esos derechos, como todos los derechos que ha conquistado la humanidad, sobre todo los más débiles. Ha sido en base a organización, a lucha, a convencimiento. Y claro, el trabajador del campo, al depender mucho y trabajar muy solitario en las estancias, es muy difícil construir un sindicato, es muy difícil construir avances en ese sentido, porque aparte hay una mirada hasta patriarcal en el entendido de que como yo te dejo entrar a mi campo y te dejo poner un bichito, es como si fueras dueño también del peón y de los bichos, todo junto. Muchas veces te da la vivienda y quedas ahí adentro, y hasta un semipoblado, 10, 12 casas. Claro. Entonces, claro, como tú dices, yo creo que es importante, no hace tanto en el tiempo de estos avances legislativos que generaron nuevos derechos y nuevos reconocimientos, que son muy importantes establecerlos. Entonces, la ley, los derechos se generan a través de las legislando, ¿no? Y bueno, y también que esto se consolide como reconocimiento, que hoy en varios pueblos del interior, vinculados a la ruralidad, se generen actividades recordando el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural, es muy importante, ¿verdad? En ese sentido que hablábamos recién. Bueno, y el 1 de mayo también, una reivindicación que se hace en todo el país. Nosotros concurrimos al acto 1 de mayo en la ciudad de Rocha, que se hizo a la mañana, casi que en simultáneo al que se hizo en la Plaza 1 de Mayo en Montevideo, donde este año la novedad fue que hubo una proclama leída por estudiantes. Ah, mirá vos. Que fue muy concreta, muy concisa y muy conmovedora también, de gurises muy jóvenes, solidarizándose con la lucha de los trabajadores. Y bueno, esta semana también algo que te quería comentar medio por arriba. Antes, 1 de Mayo, antes que pases. Yo estuve participando, fui pasada y vi al Flaco de los Santos allí, entre otros, el 1 de Mayo en Maldonado. Ajá. Digo, como comentario nada más. Sí, el Flaco de los Santos va a ser uno de los que va a participar esta semana en la gira del agro, que era otro comentario. Arrancamos en Cerro Largo, ahora te mando la agenda que no te he mandado, de Cerro Largo y Río Negro para que la compartas. Van a haber un número importante de reuniones en varios puntos del departamento de Cerro Largo y de Río Negro, que es el viernes.
este, donde las delegaciones se distribuyen en el territorio teniendo entrevistas con el sector productivo en cada lugar, ¿no? Y fundamentalmente, como te decía, la lógica de esta reunión está relacionada con el diálogo permanente con un sector muy pujante y necesario en nuestro país, como el sector productivo, el tener día a día cuáles tienen que ser cuáles son las vivencias de los que trabajan y viven en el campo, dónde están las prioridades, y sobre todo teniendo una mirada de futuro, donde hay que tener particular énfasis en determinadas políticas a partir de algunos fenómenos como el tema sequía, la necesidad de si es necesario fortalecer políticas públicas, políticas de Estado en ese sentido. Hasta ahora las entrevistas que hemos tenido ha sido digamos, en manera unánime, todas las gremiales entienden que estos temas no pueden quedar de acordarse de una seca, arriba de la seca, sino de tener planificación. Obviamente el agua no se sustituye, pero las políticas públicas tienen que establecer políticas de reserva, políticas de tierra, políticas de manejo. Entonces, en ese sentido, hay unanimidad hoy en todas las gremiales de que el Estado tiene que fortalecer y prevenir, fortalecer políticas de prevenir en temas como este o en otros temas vinculados con la tierra, concretamente en el caso de la lechería. Ha sido muy interesante los intercambios y son para nosotros insumos muy necesarios para la construcción del programa, que estamos en plena elaboración del programa. Esto también es una constatación de lo que nosotros estamos elaborando, ¿sí? Tiene coincidencia con lo que están pensando quienes trabajan y viven en el campo, ¿verdad? Es un trabajo, digamos, de elaboración teórica, pero con las patas muy afirmadas en todo el territorio nacional, ¿no? Y esta semana nos toca Cerro Largo y Río Negro. Yo ahora te voy a enviar las agendas de las dos. Bien, la colgamos en la web. De las dos recorridas. La semana que viene hacemos Paysandú, Tacuarembó, ¿no? Y vamos a cubrir los 19 departamentos en 60 días. Y vamos a superar las 200 reuniones, seguramente, con gremiales y organizaciones vinculadas a la ruralidad de nuestro país. Es lo nuevo que hay. Bueno, ¿ya estamos en tiempo? Viste que redondeé porque son y 13. Entonces, para que no pase lo que pasó la semana pasada, que le robamos tiempo a Uque y al Flaco Agassi, que son metódicos. Y hoy viene Uque, Agassi y después Laudelar, nutricionistas. Sí, ya vi la propaganda de la jornada de hoy. Por eso, y 13 frené mi exposición, tratando de poner estos 3 temas que hablamos. Dame los ítems de la semana que viene, ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo? Esta semana y la que viene, ¿dónde vamos a estar? Esta semana vamos a estar con la gira del diálogo con el agro, sábado, jueves, departamento de Cerro Largo, viernes, departamento Río Negro. Bien. Haciendo varias recorridas dentro de los departamentos. Cerro Largo se va a estar en Noblía, se va a estar reunido con la rural de Cerro Largo. Ahora no recuerdo de memoria, yo te voy a mandar la agenda. En Río Negro se arranca Cuchilla Navarro de mañana, San Javier. Si no, de cualquier manera, hay que ingresar a la página oficial del FA y ahí ingresar al FA Te Escucha y ahí está la recorrida. Exactamente, usted lo ha dicho. Hecho. Y la semana que viene, Tacuarembó, Paysandú y Tacuarembó, en ese orden. Paysandú y Tacuarembó. Paysandú jueves, viernes, Tacuarembó. Bienvenidos sean los insumos que van a ayudar a colectivizar los problemas que está sucediendo en este momento en el país. Gracias. Gracias a usted, un abrazo hasta el martes. Saludos a los panelistas que vienen ahora, a Uque y a